una bendición como siempre el poder compartir en esta nueva oportunidad con ustedes la palabra de nuestro Padre maravilloso. Damos gracias al Señor por cuanto Él pues tiene siempre palabras de vida para todos y cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo siempre nos dé la luz y el entendimiento que requerimos para que podamos recibir todas estas verdades espirituales. En un mundo en donde definitivamente tenemos mucho ruido, es imperativo e importante el que nosotros podamos efectivamente escuchar la voz de nuestro Padre, para que esa palabra de vida que tiene para todos y cada uno de nosotros pueda hacer la obra que el Señor ha enviado a que efectivamente haga en todos y cada uno de nosotros. Es por eso importante el que nosotros, más allá de poder escuchar, ¿verdad?, todo este ruido interior que podemos tener por medio de nuestra alma, es decir, nuestra alma siempre conectada con las cosas exteriores, nuestra perspectiva de buscar al Señor interiormente en nuestro espíritu, es crucial para que nuestra alma pueda recibir el equilibrio, el reposo, la seguridad y la tranquilidad que necesita para poder enfrentar el día a día. Ciertamente nuestro Padre desea y anhela fervientemente que nosotros podamos permanente y continuamente participar de este banquete maravilloso que es Cristo, morando en todos y cada uno de nosotros, para que nuestra alma pueda realmente experimentar y disfrutar de todos los beneficios que nuestro Padre y nuestro Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Pero esto es imposible de lograr si efectivamente nosotros no damos paso a poder escuchar la voz de Dios, a poder escuchar permanente y continuamente la voz de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque ahora Él nos ha capacitado a todos aquellos que hemos podido nacer de nuevo, a los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Nos ha dado la posibilidad de que podamos estar conectados con Él, ¿verdad?, en su mismo ámbito espiritual por medio de nuestro espíritu. Por eso, crucial y esencial el nuevo nacimiento, porque de lo contrario sería imposible el que nosotros podamos recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene previsto y provisto para nosotros. La provisión de Dios y la previsión de Dios para todas y cada una de nuestras necesidades se encuentran alojadas en el Señor y Salvador Jesucristo, quien a su vez es este habitante que hoy, ¿verdad?, se constituye en nuestro huésped permanente y continuo y por la eternidad, morando en nuestro espíritu. El Señor ha querido siempre que nosotros seamos su casa espiritual. Y ahora tenemos el privilegio de, habiendo nacido de nuevo, de haber sido otra vez redirigidos hacia el diseño original de Dios, que era el que todos nosotros podamos ser realmente beneficiarios de toda esa fuente de vida, de bendición, de provisión, de amor que Él es, para que finalmente podamos nosotros compartir con Él esta comunión preciosa que ha habido en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, en esta comunión maravillosa de amor, de provisión, de paz, de seguridad y de todo lo que Dios es. Ahora, efectivamente, pues el Señor nos quiere introducir en esta experiencia, pero para esto es muy importante y necesario que nosotros escuchemos permanentemente lo que el Señor nos tiene que decir a todos y a cada uno de nosotros. Uno de los llamados importantes del Señor a Adán, una vez que Adán cayó, allá por Génesis 3:9, fue: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es evidente que el Señor no estaba pensando bajo ninguna circunstancia en tratar de ubicar geográficamente a Adán. Inmediatamente nuestra carne, cuando escuchamos estos versículos, pues nos da a entender como que Dios no sabía en dónde Adán se encontraba. Pero realmente esta pregunta espiritual
¿verdad? El Señor a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Es la pregunta que sigue de alguna manera haciéndonos a todos y a cada uno de nosotros. Porque resulta que el Señor lo que quiere despertar dentro de cada uno de nosotros es conciencia desde dónde nosotros estamos actuando. Si estamos nosotros realmente actuando desde nuestra mente, desde nuestras emociones, desde nuestra voluntad, si estamos actuando desde los deseos de nuestra propia carne o si estamos actuando desde el espíritu. ¿Dónde estás? Es la pregunta permanente y continua que el Señor tiene para nosotros. Y es maravilloso ver que quien vino a buscar a Adán, ¿verdad? Como lo solía hacer permanente y continuamente, nos dice la Escritura, no fue Adán que venía al huerto necesariamente a buscar al Señor, porque Adán había sido colocado en el huerto, sino que era el Señor que venía todas las tardes a tomar el aire fresco, ¿verdad? Y efectivamente poder tener comunión y relacionarse directamente con Adán. Pero después de que Adán cayó, inmediatamente la Escritura nos muestra que él tuvo miedo y se alejó de Dios. Es decir, estos enemigos invisibles de nuestra alma, el miedo, el temor, la inseguridad y muchas otras cosas más, ¿verdad? Son parte de todo aquello que pretende de alguna manera alejarnos de Dios. Pero fíjate que más allá de que el miedo comenzó a ser una experiencia de Adán y él se escondió de la presencia de Dios, porque la Escritura nos muestra que el miedo no es más que temor al castigo. Pero nosotros, ahora que conocemos a Cristo, o más bien dicho, que hemos sido conocidos por Dios por medio de Jesucristo, y que por medio de Él todos nuestros pecados y todas nuestras maldades han sido pagadas y canceladas, ya no hay de qué temer. Lo que nos dice efectivamente el capítulo 8, versículo 1 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos que temer. Ya no podemos nosotros responder como respondió Adán en su momento en el huerto de Edén al Señor, Señor, es que tuve miedo y me escondí de ti. Nosotros ya no tenemos miedo porque Él mismo, por medio de Cristo, pagó toda la deuda que teníamos con nuestro Padre. Y ahora lo único que nosotros necesitamos es, por medio de la fe, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que podamos obtener el oportuno socorro, nos dice la Escritura. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Es justamente la pregunta que el Señor nos tiene que hacer a nosotros todos los días, porque el interés permanente y continuo del Señor para ti y para mí en este tiempo es que nosotros podamos disfrutar de todos sus beneficios. El Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros entremos en esta comunión, entremos en toda la plenitud de la cual es Él. La Escritura nos revela, ¿verdad? Que de su plenitud tomamos todos. Todos los seres humanos, de alguna manera, estamos tomando de la plenitud de Dios. Nadie podría en este mismo instante estar respirando si no estaríamos tomando del oxígeno, ¿verdad? Que Él provee para que todos los seres humanos podamos vivir. Nadie podría de alguna manera ver las cosas que el día expone si es que el sol del Señor no saldría para todos los seres humanos. Nadie podría de alguna manera alimentarse si todavía la tierra que el Señor nos dio no daría su fruto. Es decir, de su plenitud tomamos todos, los que creemos y los que no creemos. Pero sin embargo, para los que creemos, la Escritura nos dice, y gracia sobre gracia. Es maravilloso saber que el Señor no solamente nos ha creado para que nosotros podamos tomar de su plenitud alguna cosa específica, o al menos lo necesario para que podamos sostener nuestra vida biológica y anímica en este mundo, sino que el Señor tiene una provisión de gracia mayor todavía para todos aquellos que de alguna manera estamos interesados en relacionarnos con el Señor a otro nivel, un nivel de comunión. No un nivel simple y sencillamente de relación en donde Dios es Dios y nosotros somos nosotros, sino un nivel de comunión en donde efectivamente nosotros tenemos que ser uno con Él, de acuerdo con el propósito que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros.
Entonces el Señor nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Desde dónde te estás relacionando con el Señor? Normalmente nosotros estamos vagando todavía dentro de nuestro corazón y de nuestra propia alma, o efectivamente ya entendemos y hemos discernido que tenemos un espíritu por medio del cual hoy tenemos la capacidad de poder realmente venir a escuchar la voz de Dios. El Señor nos ha dado el espíritu para que por el espíritu nosotros podamos recibir el testimonio del Señor. Ya lo dice la Escritura en el libro de Romanos, ¿verdad? En donde se nos muestra que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Este es el propósito del Señor. Dios siempre ha querido dar testimonio a nuestro espíritu. Nosotros no tenemos mucho que decirle a Dios o nada que decirle a Dios que no hayamos primero recibido de Él. Así como el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ha amado a nosotros y en que Él nos tiene que amar primero para, recibiendo el amor del Señor, poder devolverle ese amor. Nada nosotros podemos efectivamente entregarle a Dios de nosotros mismos si primero no hemos recibido de Él. Y es por esto que el Señor está interesado en que Él venga a testificarnos. El Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice la Escritura, que somos hijos de Dios. Y en ese mismo canal el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pero ahí está el punto central. Y la pregunta del Señor al hombre de ¿dónde estás? Tiene que ver directamente con el hecho de que el Señor realmente quiere comunicarse, contactarse, hablarnos a nosotros desde el Espíritu. Estamos en nuestra carne, estamos en nuestra mente, estamos en nuestras emociones, estamos enfocados en los deseos y en los anhelos de nuestro cuerpo, estamos expectantes de las cosas de este mundo. Pues esa es la pregunta que el Señor quiere que nosotros nos contestemos. Porque la única manera como vamos a poder ser invitados e inclinados naturalmente hacia las cosas del Señor es que recibamos primero las cosas de Dios. Y la única manera de poder recibir las cosas de Dios es por medio de recibir el testimonio de Dios directamente en nuestro espíritu. No olvidemos que nosotros, de acuerdo con el diseño original de Dios, somos primero espíritu, después alma y cuerpo. El Señor determinó que en nuestro espíritu viva su espíritu, para que nuestro espíritu efectivamente sea el que pueda gobernar sobre nuestra alma y gobernar sobre nuestro cuerpo. El espíritu realmente se constituye en el amo, en el Señor, ¿verdad? Porque es la casa del dueño y del creador, de nuestro Dios y de nuestro Señor. Es la casa mismo en donde Él se encuentra. Ahora el Señor ha fijado tabernáculo en todos y cada uno de nosotros, en su espíritu. Y por eso es que es necesario que nosotros comencemos a ser de alguna manera expectantes y diestros en venir al espíritu, para que desde el espíritu nosotros podamos recibir el testimonio que Dios tiene para nosotros y que ese testimonio realmente tenga efectos positivos, maravillosos y de salvación en nuestra alma. Es necesario que nuestra alma sea sometida a las cosas del espíritu, pero es muy importante para aquello que nosotros primero sepamos en dónde estamos, ¿verdad? Si nosotros efectivamente, al ser espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Tenemos la capacidad de poder de alguna manera estar primariamente anclados en algunos de estos órganos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero el Señor, para comunicarse con nosotros, requiere que efectivamente estemos en el espíritu. Así que este llamado original del Señor en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es la pregunta que el Señor nos quiere hacer a nosotros hoy, en este mismo instante. ¿Dónde estás tú? ¿Tú estás en tu carne? ¿Tú estás enfocado en las cosas de tu cuerpo?
Tú estás enfocado en los deseos de tu alma, tú estás de alguna manera empantanado en tu propio discernimiento, tu propio entendimiento natural, o sin embargo ya eres consciente de que tienes un espíritu y sabes que puedes venir al Espíritu del Señor para de alguna manera recibir, ¿verdad? Ese testimonio precioso que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. En esta mañana queremos explorar justamente, ¿verdad? Esta perspectiva y cómo nosotros podemos venir al Espíritu permanente y continuamente para poder recibir las cosas de nuestro Padre. En Lucas 10, 38, 42, todos conocemos esta historia muy bonita y aparte pues bastante conocida por todos, ¿verdad? La historia de Marta y de María, en donde en Lucas 10, 38, 42 la escritura nos dice que aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Escuche bien, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y en contraste, como todos sabemos, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Aquí dice la escritura, pero Marta, es decir, mientras María tenía una disposición a escuchar al Señor, no a hablarle al Señor, no a servir al Señor, no a hacer cosas para el Señor, sino primariamente escuchar al Señor. La escritura dice, pero María, ¿verdad? Pero María tenía una posición distinta, pero María se preocupaba, María no estaba en el lugar de Marta, Marta no estaba recibiendo de parte del Señor lo que María sí estaba recibiendo, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. No hay más necesidad. Solamente una cosa es necesaria, ¿verdad? Y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Mira, solamente una cosa es necesaria, esa cosa es la buena parte y esa cosa es la que el Señor desea y anhela con todo su corazón que tú y yo podamos recibir. Ahora, esta escritura nos muestra algo maravilloso. Efectivamente, la posición de María. Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero también nos quiere responder a la pregunta que hicimos en un momento. ¿En dónde estás tú? ¿Tú estás en la posición de Marta? ¿Tú estás en el territorio de Marta? Pues bueno, es muy sencillo darse cuenta del territorio. El territorio de Marta es un territorio de quehaceres. El territorio de Marta es un territorio de querer cumplir responsabilidades. Y ojo que el Señor aquí no dice que eso esté mal. Aquí el Señor lo que habla primariamente es que más allá de nuestras responsabilidades, más allá de nuestros quehaceres, más allá de nuestro servicio, más allá de las cosas que para nosotros son importantes, solamente hay una cosa necesaria. Y efectivamente esa cosa necesaria es escuchar la voz de Dios. Y ahí tenemos nosotros un grave problema. Generalmente nosotros vivimos en un mundo de afán y de ansiedad y no sabemos muchas veces por qué nuestra alma no es capaz de poder descansar, por qué nosotros no somos capaces de poder entrar al reposo del Señor, de acuerdo a lo que se nos muestra en el libro de Hebreos, que algunos no entran al reposo del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a escuchar, porque realmente cuando nosotros venimos al Señor, estamos más dispuestos a hablar al Señor que escuchar al Señor. Estamos más interesados en hablarle a Él
de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, de nuestras falencias, de nuestros quereres y de todas aquellas cosas que de alguna manera para nosotros son importantes. Entonces la relación nuestra con el Señor se vuelve una relación, ¿verdad?, de un monólogo en donde el Señor está para escucharnos, 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 pero no decirnos nada. Fíjate que la posición aquí de María era distinta. María dice la escritura, ¿verdad?, que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ese es el punto crucial que tenemos que de alguna manera comenzar a practicar, oír su palabra, no venir al Señor simplemente a hablar, ya tendremos tiempo de hablar con Él, pero nosotros jamás le vamos a poder responder al Señor conforme, ¿verdad?, a su deseo o a su interés si primero no hemos nosotros recibido su palabra. Y es tan importante esto, ¿verdad?, que el Señor nos muestra y hace énfasis. María oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿En dónde estamos? Como para comenzar a responder la respuesta a nuestro Señor. ¿En dónde estás? Y este Adán, ¿en dónde estás?, es a todos y cada uno de nosotros el día de hoy. ¿En dónde estás? ¿Tú estás en la posición de Marta preocupada con muchos quehaceres? ¿O estás en la posición de María, verdad, sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra? Hermanos, es imperativo que nosotros cada día, dejando a un lado, ¿verdad?, todas nuestras responsabilidades, que sí las tenemos, porque el Señor bajo ninguna circunstancia nos está induciendo a que seamos irresponsables. Al contrario, el Señor quiere que seamos suficientemente responsables, pero una verdadera responsabilidad que venga desde el cielo arranca primero con encontrar la estabilidad, la armonía, la paz, la seguridad, la tranquilidad de saber que tenemos un Padre amoroso que está por encima de nuestras necesidades, que tenemos un Padre amoroso que está por encima de todos y cada uno de nuestros afanes. Un Padre que desde antes de la fundación del mundo ya se ocupó, ¿verdad?, en todos y cada uno de nosotros para que efectivamente podamos disfrutar de todos sus beneficios. Y es que muchos de nosotros todavía tenemos puesto nuestro corazón en creer y entender que si tan solo tuviésemos esto o lo otro, nuestra vida sería distinta o diferente. Y generalmente esto o lo otro está atado con cosas temporales, sean materiales, sean emocionales, ¿verdad? Pero son cosas que definitivamente jamás van a poder calmar nuestra hambre y nuestra sed interior. Esa sed en la cual efectivamente nosotros de alguna manera esperamos pueda saciarse, en donde la paz, la seguridad, la tranquilidad, el amor, el gozo y todas las cosas que nos vienen solamente del Señor puedan ser nuestra experiencia diaria. Nosotros queremos tener contentamiento en nuestro corazón. Nosotros queremos estar alegres en nuestro corazón. Nosotros queremos una felicidad permanente y continua en nuestro corazón. ¿Eso es legítimo? Por supuesto que es legítimo. ¿Eso es algo que Dios quiere? Por supuesto que es algo que Dios quiere. Y algo que Dios tiene preparado para ti. Pero Él lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es necesario sentarnos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que Él pueda comunicarnos lo que Él efectivamente ya nos ha dado. La Escritura nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces efectivamente todo lo que es de Dios ha sido puesto a nuestro servicio para nuestra satisfacción. Esa es la realidad. La realidad es que el Señor efectivamente no nos tiene aquí, ¿verdad?, para que nosotros estemos mendigando cosas al Señor. No, nosotros estamos aquí para que descubramos en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tentación, descubramos que Él está allí, ¿verdad?,
intentando mostrarse a nosotros, intentando revelarse a nosotros, intentando dar testimonio a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos y que por tanto todo está resuelto y está en sus manos. Eso es lo que el Señor nos quiere comunicar cuando en la posición de María nosotros efectivamente e inteligentemente venimos a recibir la única cosa necesaria. Mira, el Señor Jesucristo ni siquiera habla de que la cosa más importante es Él. Él dice que una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Que por favor esto retumbe en lo más profundo de nuestro corazón. Si tú hoy tienes carencias en tu propia vida, si tú hoy estás sufriendo y luchando por circunstancias que de alguna manera no te funcionan, pues el Señor te está diciendo a ti que una sola cosa es necesaria. Y esa cosa necesaria, esa única cosa necesaria es escuchar la voz del Señor, porque Él tiene ya de antemano la respuesta para todas tus carencias. Esto es lo que está en el corazón de nuestro Padre. Él quiere comunicarnos a nosotros que se adelantó a nuestras circunstancias, para que efectivamente en medio de ellas nosotros podamos conocerlo, podamos experimentar su amor y su provisión, podamos experimentar su cuidado. Pero si nosotros no le damos tiempo al Señor para escucharle, no le damos tiempo para venir a hablarle y hagamos un mea culpa. A nosotros nos encanta hablar. A nuestra alma le encanta hablar. Nuestra alma es muy ruidosa. Nosotros normalmente estamos escuchando mucho el ruido de nuestros propios pensamientos, el ruido de nuestras ideas, de nuestras conjeturas, el ruido de nuestros conceptos, todos normalmente preconcebidos o prehechos por efectivamente el ambiente cultural en el cual nos encontramos. A eso sumamos el ruido de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que no nos permiten efectivamente escuchar la voz de Dios. Y a eso también estamos prestos para escuchar el ruido del mundo, ¿verdad? El ruido de los deseos y de los anhelos de nuestro propio cuerpo, que ahora hay muchísimos. Todo eso genera una bulla tan amplia que es imposible el que nos podamos concentrar en lo que el Espíritu nos tenga que decir. Mientras pensaba en estos temas ayer, de alguna manera intentando buscar una analogía, daba vuelta por mi mente el hecho de que cuando tú te quieres concentrar en leer un libro, ¿verdad? Y en sumergirte dentro del libro, sea la escritura o sea cualquier libro, ¿verdad? O quieres poner atención a una película o cualquier cosa, pero cuando sientes mucho ruido alrededor, que ladra el perro, que los niños gritan, que hay mucho ruido de vehículos fuera, no te permiten concentrarte, ¿no es cierto? Y te molesta porque todo aquello que de alguna manera está comenzando a confabular contra el hecho de que tú te enfoques en algo, es lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Para que no podamos, al igual que María, venir a elegir la única cosa necesaria y buena. Pero sí estamos en la posición de Marta, en donde estamos turbados y afanados con muchas cosas. El Señor no está en contra de la actividad de Marta, está en contra de la posición de Marta. Marta cree, ¿verdad?, que lo más importante en la vida es enfocarse en aquellas cosas que de alguna manera desde su propia visión cree que son importantes. Pero sin embargo, María encontró en las palabras del Señor la respuesta a sus necesidades. Y por eso es que ella apenas veía a Cristo, lo que le interesaba en el corazón era escucharle. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo palabras de vida eterna. Estaba recibiendo palabras de ánimo. Estaba recibiendo palabras de consolación. Estaba recibiendo palabra de provisión. Estaba recibiendo palabra de revelación.
Todo ello, ¿qué es lo que hacía? Simple y sencillamente le generaba paz, seguridad, tranquilidad y por sobre todo le revelaba a ella quién es, para qué fue creada, cuál es la razón y el propósito por el cual efectivamente yo estoy en este mundo. Mira, si nosotros todavía no hemos entendido que la razón y el propósito por el cual nosotros fuimos creados es para que podamos ser casa del Señor y para que al ser una casa viva del Señor nosotros podamos disfrutar del dueño de la casa. Y si nosotros creemos todavía que el propósito de nuestra existencia es que de alguna manera nos busquemos y nos resolvamos nuestros problemas con una manito que Dios nos dé para tener lo suficiente para comer, lo suficiente para vestir, lo suficiente para poder tener techo, como decía aquí algún político, pan, techo y empleo. No hemos entendido que lo más importante para el Señor no es que nos trajo para que comamos, para que durmamos o para que simplemente descansemos del agobio, ¿verdad? De las dificultades y de las luchas que tenemos en este mundo. No, el Señor nos creó para que en medio de las dificultades, la lucha y la escasez que Él sabía que efectivamente íbamos a enfrentar, podamos conseguir conocer y establecer cuál es la única cosa necesaria y la mejor parte que tú y yo debemos efectivamente elegir. Y es por eso importante, hermanos, que debemos escuchar al Señor. Mateo 4:4 dice el Señor Jesucristo lo siguiente, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, aquí lo importante es la palabra que sale de la boca de Dios. Pero lo que decíamos hace un minuto, cuando nosotros venimos al Señor, normalmente venimos a hablarle. Nos gusta hablar a Dios. Nos gusta hablarle, nos gusta pedirle, nos gusta decirle. Todo eso está bien. Por supuesto que el Señor lo acepta. Pero sin embargo no le damos la posibilidad de que la palabra que da vida sea la que efectivamente nos nutra permanente y continuamente a nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a recibir esta palabra de vida. No solo de pan vivirá el hombre, y llámese pan, no solamente al pan del desayuno, a la comida del almuerzo, de la merienda o de la cena, no. Se está refiriendo a que todas aquellas cosas que para nosotros son necesarias, que no sean Cristo, son el pan que de alguna manera nos está alimentando. Todas aquellas cosas que nosotros vemos como prioritarias, como no necesarias, como importantes. El caso de Marta. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Todo aquello que efectivamente nos lleve a la posición de Marta, ¿verdad? Nos va a mostrar que ese es el alimento del cual nosotros estamos comiendo y no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, nosotros como María tenemos que venir a los pies de Jesucristo cada día para poder recibir esa palabra de vida que sale de la boca de Dios. En Juan 6:63 la escritura nos dice lo mismo, en el mismo sentido. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Otra vez, aquí el pan exterior no da vida, no da vida. Si nosotros creemos que nuestra vida consiste en la cantidad de cosas que poseamos, en la cantidad de logros que podamos acumular, en la cantidad de reconocimientos que podamos tener de los demás, estamos absolutamente equivocados, hermanos. Porque lo único que da vida es el Espíritu y el Señor nos ha dado el Espíritu para que tengamos vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es decir, la carne bajo ninguna circunstancia se puede convertir en nuestra aliada o nuestra amiga. La carne es simple y sencillamente insaciable. Mírate, si tú en este momento podrías de alguna manera resolver todos aquellos problemas que te aquejan
¿verdad? Todas aquellas cosas que de alguna manera tú sientes que son muy importantes en tu vida y todos en algún sentido las tenemos, pero si en este momento tú serías capaz de resolver todo aquello, inmediatamente, te lo aseguro, vas a comenzar a tener otras necesidades y otros anhelos no satisfechos. La satisfacción de el poder conseguir aquellas cosas que de alguna manera sacian nuestra sed no es más que una sed temporal saciada, porque inmediatamente, una vez que efectivamente nosotros hemos conseguido que creíamos que al tenerlo nos iba a dar las respuestas de tranquilidad y de seguridad, pues simple y sencillamente nos damos cuenta que una vez que tenemos aquello que creíamos, ahora nos trae a una posición en donde nuevamente volvemos a tener sed. Otra vez estamos insatisfechos. Otra vez de alguna manera estamos intentando ver qué nuevas cosas son las que nos están haciendo falta para poder obtener la tranquilidad y la seguridad, olvidándonos lo que nos dice el Señor, que solamente una cosa es necesaria. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate, el Señor aquí nos está diciendo que las palabras de Él son palabras eternas, que son espíritu y que son vida, y que tienen como propósito realmente el alimentar nuestro espíritu, pero también alimentar nuestra alma. El alimentarnos de todo lo que realmente necesitamos para que efectivamente este sea un alimento que salte para vida eterna, de acuerdo con las mismas palabras del Señor cuando habla del agua, ¿verdad? Así que, hermanos, necesitamos venir a escuchar la palabra del Señor cada día. Al igual que María, necesitamos en nuestro espíritu recibir la palabra del Señor. Cada vez que el Señor viene, porque Él viene a cada momento a nosotros, la primera pregunta que nos hace es: ¿en dónde estás? ¿Para qué? Para que nosotros efectivamente, entendiendo que hay un lugar en donde nosotros nos comunicamos con Él, que hay un lugar en donde Él nos revela sus propósitos para nosotros, que hay un lugar por medio del cual Él imparte todos sus beneficios a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, es nuestro espíritu. En ese lugar es en donde nosotros debemos alzar la mano y decir: Señor, aquí estamos presentes. Aquí estamos, Señor, aquí en el espíritu. Pero ya nosotros sabemos que ese es el lugar en donde el Señor está. Si de alguna manera hoy nuestra vida es una vida de contradicciones internas, es una vida todavía de sentimientos encontrados, pues el Señor nos invita a que vengamos al Espíritu para que podamos recibir lo que Él tiene que decirnos. No para que le hablemos, sino para que Él nos hable y para que efectivamente en esa palabra que es viva y eficaz, en esa palabra que es vida, nosotros podamos recibir los beneficios de nuestro Dios y nuestro Padre. Oír es vivir. Oír es vivir. Yo creo que ya nosotros debemos dejar de hablar y tenemos más en nuestra relación y en nuestra comunión con nuestro Padre, dedicarnos a oír. Juan 10:27 dice algo maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjate que hay una regla preciosa que debemos entender. Primero, nosotros como las ovejas del Señor ya estamos capacitados para oír su voz. ¿Cómo oímos su voz? Hermano, el Señor nos ha dejado la Escritura para que Él, ya que habita en nuestro espíritu, nos pueda hablar. Y para que la Escritura se convierta en una suerte, ¿no es cierto?, de una guía por medio del cual estemos seguros que el Señor está hablando a nuestro corazón. Mira, a veces en nuestro argot religioso hablamos mucho de que el Señor me dijo y el Señor me habló. En mi experiencia, digamos que pastoral, por ahí tuve algunos episodios en los cuales alguien venía y me comunicaba y me decía: el Señor me dijo que le diga tal cosa. Desde que debía hacer esto hasta que le debía hacer un préstamo, por ejemplo. ¿Sí?
Y es evidente que si nosotros no estamos muy bien centrados en lo que el Señor nos dice, pues efectivamente no sabemos si es que estas palabras pueden venir o no del Señor. La lógica es que, ¿verdad? Si el Señor obviamente mora dentro de cada uno de nosotros, es justamente para dar testimonio a nuestro espíritu, lo que dice la misma escritura. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, si el Señor te habló a ti, pues el Señor también me va a hablar a mí, porque yo tengo el espíritu. Si el Señor te dice algo a ti, el Señor tiene que confirmar eso en mí, porque yo también tengo el espíritu. Pero a veces no es que el Señor nos habla, es que nosotros escuchamos cualquier cosa que decimos el Señor me dijo o el Señor me habló. Tiene que haber una instancia espiritual en donde el Señor nos hable. Primero, nosotros como ovejas del Señor, ¿estamos capacitados para escuchar su voz? La respuesta es sí, estamos capacitados. Ahora, ¿estamos habituados a oír su voz? No, no estamos habituados a oír su voz. Y ahí está el problema, porque dentro de nosotros hay muchas voces. Desde la voz de nuestra conciencia adámica, que normalmente nos está acusando delante de Dios, la voz de Satanás, que normalmente nos está acusando también delante de Dios, nos está condenando delante de Dios, la voz de nuestra propia alma, ¿verdad? Que normalmente nos está hablando a través de nuestros propios deseos, de nuestras propias emociones, de nuestro propio interés. La voz de nuestro cuerpo, la voz de las personas que están fuera, la voz del mundo. Es decir, hay muchísimas voces que nosotros podemos escuchar. No estamos habituados a escuchar la voz de Dios. No estamos habituados a escuchar la voz de Dios porque estamos afanados y trabajados con muchas cosas. Hay mucho ruido y no somos capaces de poder escuchar la voz de Dios, porque al Señor lo vamos a conocer normalmente en la tranquilidad. Hay que hacer silencio, hay que bajar el volumen del radio para que podamos escuchar la voz de Dios. Y bajar el volumen del radio es bajar el volumen de nuestra mente natural, es bajar el volumen de nuestras emociones, es el bajar el volumen de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras preocupaciones, de nuestros temores, y dejar efectivamente espacio para que la suavidad del Espíritu pueda realmente hacer su obra dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos las ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Perfecto, nosotros ya podemos escuchar la voz de Dios. Entonces ahora lo que necesitamos es venir a sus pies para escucharle. Y el Señor dice, y yo las conozco. Mira, esta palabra es maravillosa porque normalmente la palabra conozco, ¿verdad? Dentro de la escritura tiene una connotación de intimidad. Esta es una fórmula. Cuando yo vengo a escuchar la palabra del Señor, el Señor me conoce, el Señor me engendra, el Señor se une a mí, el Señor se hace uno conmigo cuando yo escucho la palabra. Así es como Él penetra dentro de nosotros. Así como Satanás también sabe que a través de la mentira, del engaño, es capaz de penetrar. Fíjate, eso fue lo que hizo con Eva, ¿no? Engañó a Eva, Eva creyó en la mentira de Satanás y Satanás se metió en ella por medio de esa mentira. Pues bueno, en el mundo espiritual esto funciona también para el Señor. El Señor entra con todo lo que Él es en nuestra alma en la medida en que nosotros efectivamente somos capaces de poder escuchar la voz de nuestro Señor. Entonces el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Ok, lo primero es, yo tengo que escuchar la voz. No dice mis ovejas me hablan. No, no, mis ovejas oyen mi voz. Mira, en la analogía, las ovejas no hablan, pero escuchan la voz del pastor. Las ovejas no tienen capacidad de hablar, porque las ovejas fueron diseñadas no para hablar, sino para escuchar la voz del pastor. Las ovejas fueron diseñadas para que sean guiadas por el pastor a pastos verdes, a aguas de reposo, a aguas de tranquilidad y de seguridad. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros fuimos creados para escuchar la voz del pastor. Es decir, la oveja tiene la capacidad de poder escuchar la voz y no se le ha dado voz para que hable al pastor.
En la analogía que estoy utilizando es que nosotros como ovejas tenemos la capacidad primaria más de escuchar que de hablar. En nuestra carne no, cuando no somos ovejas. Nuestra carne habla, nuestra carne quiere expresarse, nuestra carne se quiere manifestar, nuestra carne quiere tener supremacía en todas las cosas. Pero el espíritu siempre está dispuesto a escuchar la voz del Señor. Esto es algo que tenemos que aprender. Escuchar la voz de Dios y comparar con lo que la Escritura dice para que efectivamente no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina es absolutamente importante. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor internamente y nosotros podemos escuchar la voz del Señor en función de lo que la Escritura nos dice, el Señor dice, yo las conozco. Yo me hago uno con ellas. Yo me imparto en ellas. Yo las engendro y ellas me siguen. Fíjate, la consecuencia de seguir al Señor es primero escuchar su voz, segundo que Él se haga uno con nosotros y entonces le vamos a poder seguir. A mí siempre me llama la atención el tema de, es que tenemos que ser obedientes. Sí que tenemos que ser obedientes, pero no esperes tú que tu carne sea obediente. No esperes tú que tu carne se someta al Señor porque nunca lo va a hacer. Pero la obediencia tiene que ver con este y me siguen, y me siguen. La obediencia es consecuencia. La obediencia es consecuencia de primero escuchar la voz, que Él se haga uno con nosotros, que Él nos conozca y nosotros efectivamente por decantación lo vamos a seguir. Tú quieres una alma, quieres tener un alma que siga al Señor, pues entonces primero necesitas tener un espíritu que escuche al Señor. El espíritu de María, no el espíritu de Marta. El espíritu de María estaba enfocada en Cristo, mientras que la Marta, afanada y turbada, estaba enfocada en sus quehaceres y en las muchas cosas. Romanos 10:17 nos recuerda y nos dice, así que la fe es por el oír. Otra vez, fíjate, no es el hablar, es el oír. Tenemos que aprender a oír al Señor. Tenemos que aprender a ejercitarnos a escucharle. Deja tú de hablar y permite que el Señor te hable. Una pista maravillosa es que el Señor nunca viene a ti con reprensiones, porque Él viene a ti en el nombre de Jesucristo. El Señor viene a ti básicamente porque tú has sido justificado delante del Señor y el Señor no viene a reprocharte, sino el Señor viene a comunicarte qué es lo que ha hecho contigo. El Señor viene a comunicarte la obra que efectivamente ya hizo a tu favor. El Señor viene a comunicarte la provisión que es Cristo para ti en todas las áreas de tu vida. El Señor viene a comunicarte cuánto te ama. El Señor viene a comunicarte, ¿verdad? Cuánto cuidado tiene de ti a pesar de que tú de alguna manera no estás entendiendo la realidad del Señor. El Espíritu efectivamente te habla, ¿verdad? De todos los beneficios que Él quiere traerte día a día para que tú no sigas sufriendo, para que tú no sigas viviendo, ¿verdad? Las circunstancias de escasez, de lucha, de dificultad y de prueba solo o sola. Que las circunstancias de lucha y de dificultad van a estar garantizado. El Señor nos ha dicho una y otra vez que en el mundo hallaremos aflicción, pero nos ha dicho descuidad porque yo he vencido al mundo. Esto es lo que Dios quiere que tú sepas. Esto es lo que Él te quiere comunicar cada día. Los problemas van a estar ahí. La gente que hable mal de ti va a estar ahí. La gente que te genere dificultades va a estar ahí. Tú mismo te vas a equivocar seguramente en algún momento, pero el Señor quiere comunicar a tu espíritu, ¿verdad? Que tú eres efectivamente hijo o hija y como tal, Él ha previsto y ha provisto todo lo necesario para tu caminar. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Muchos dicen, Señor, dame más fe. Es que, Señor, no tengo fe. Bueno, la respuesta aquí del Señor es, tú escuchas al Señor porque dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por oír la palabra de Dios. No, la fe no viene por leer la palabra de Dios. La fe viene por oír.
la palabra de Dios. Nosotros le estamos dando tiempo al Señor de venir todos los días delante de Él y sentarnos a oír, no a hablar. Me presupongo que la mayoría de nosotros, si tenemos de alguna manera un tiempo apartado para el Señor, pregúntate a ti mismo, hermano, hermana, amigo, amiga, cuando tú vienes al Señor, ¿vienes a hablar con Él? ¿Le vienes a hablar a Él? ¿O permites que Él te hable a ti? Casi te puedo asegurar que tú vienes a hablar con Él, le vienes a hablar a Él. Pero la Escritura dice que la fe viene por el oír, no por el hablar. Así que necesitamos nosotros, efectivamente, el ejercitarnos en el oír la palabra del Señor para que la fe nuestra sea más robusta. Es lógico, cuando yo oigo al Señor, el Señor a través de lo que yo escucho, Él me imparte su sustancia. Y parte de la sustancia del Señor es la fe. ¿Qué es Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia. Todo esto es Cristo. Todo esto es Cristo. Y Cristo se quiere impartir como tu todo en la medida en que tú le escuches. El Señor entra a nosotros por el oír. El Señor no entra a nosotros por el hablarle. Entonces tenemos que cambiar un poco la posición. Dejemos de hablar tanto y pongámonos a escuchar más. Cuando tú hablas, hace ruido. Cuando tú le hablas a Dios, le estás hablando normalmente desde tu mente. Le estás hablando desde tus emociones. Le estás hablando desde tus carencias. Le estás hablando desde tus necesidades. Le estás hablando desde tus incapacidades. Le estás hablando desde tus injusticias. Todo eso es ruido que no permite que puedas escuchar la voz de Dios. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis del Espíritu por las obras de la ley o por otra vez o por el oír con fe? Fíjate, nosotros por el oír con fe, es decir, el oír con Cristo, porque la fe es Cristo, el Señor nos ha dado la capacidad para oír con Cristo, ¿sí? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con Él? O por el oír con fe. Hermanos, cuando nosotros oímos desde el Espíritu al Señor, nosotros recibimos el testimonio del Espíritu. Recibimos, ¿verdad?, la provisión que el Espíritu tiene preparado para ti y para mí. Y es por esto importante el que nosotros debemos seguirnos ejercitando, ¿verdad?, en escuchar la voz del Señor. Ciertamente no es fácil escuchar la voz del Señor, porque nuestra alma, como dije hace un minuto, quiere hablar permanentemente. Intenta tú acallar tu alma, tu mente y tus emociones por un momento y vas a ver que conscientemente lo puedes hacer un instante, pero inmediatamente otra vez tu mente, tus emociones y tu voluntad comienzan a prenderse solitas. Es decir, si en este momento tú dices, no voy a pensar en nada, no voy a sentir nada y voy a quedarme, seguramente lo vas a poder controlar algunos segundos, tal vez algún minuto, pero inmediatamente otra vez el alma, ¿verdad?, comienza de alguna manera a querer intervenir. Ahí es cuando el Espíritu nos tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ya el Espíritu del Señor, podemos efectivamente comunicarnos con su Espíritu. ¿Cómo sabemos que es el Señor? Porque el Señor nunca jamás contradice su palabra. Porque el Señor jamás contradice la gracia que Él nos muestra por medio de la Escritura en Cristo Jesús. Porque Él trae a nosotros palabras de paz, de seguridad, de tranquilidad, palabras de vida eterna. Ya lo decían los apóstoles cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes para nosotros palabras de vida eterna. Si solamente tú tienes para nosotros palabras de consolación. Si solamente tú tienes para nosotros palabras de victoria, de seguridad, de paz. Pues ese es Cristo.
Cristo trae eso. Cuando el Espíritu te habla, Él no te va a traer juicio. Él no te va a traer, ¿verdad?, sobre ti cargas de responsabilidad en donde él diga, no, es que todo lo que te está pasando a ti es porque te portas así, asado y cocinado. Es decir, él te trae obras para que tú a través de las obras le agrades a él y él pueda de alguna manera pagarte por lo que estás haciendo. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz de nuestra carne. Esa es la voz de Satanás mismo, que de alguna manera quieren que nosotros nos enfrasquemos en el mundo de las obras. Por eso dice aquí la Escritura, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Acaso nosotros recibimos los beneficios del Señor por las obras de la ley? ¿Acaso nosotros recibimos la revelación del Señor por hacer la voluntad de Dios? Porque nadie la puede hacer sino solamente Jesucristo. ¿O por el oír? ¿O por el oír con fe? ¿Qué recibía María después de haber estado sentada a los pies de Jesucristo, recibiendo de parte de él un banquete espiritual? Mientras Marta estaba interesada en servir al huésped, María estaba interesada en oír al huésped. Y el huésped estaba interesado en que María lo escuche. Él no estaba interesado en el servicio de Marta. El Señor no está interesado en nuestro servicio. El Señor no está interesado en lo que nosotros seamos capaces de poder dar. El Señor está interesado en el que nosotros descubramos todos los beneficios que Él es capaz de darnos a nosotros todos los días. Y la única manera de hacerlo es viniendo a Él cada día. Apocalipsis 2:7 dice, fíjate, otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, y no está hablando de este oído es del oído de la carne, está hablando del oído del Espíritu. El que tiene oído, el que tiene un espíritu vivo dentro de él va a poder escuchar lo que el Espíritu dice. Esto es lo importante, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Nosotros tenemos que venir al Espíritu porque tenemos oído. Tenemos que venir al Espíritu para oír lo que el Espíritu dice. Otra vez, no vengamos al Espíritu para que Él nos oiga lo que nosotros queremos decir, sino vengamos al Espíritu para oír lo que el Espíritu dice. Y asocia la Escritura, esta parte del versículo, con al que venciere. Claro, porque nosotros nos volvemos vencedores porque el Espíritu nos está comunicando cuál es nuestra condición delante del Padre. La condición nuestra delante del Padre es que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. La posición nuestra es que el Señor nos quiere comunicar que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ni espada, ni hambre, ni escasez, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo actual, no hay cosa creada, ni ángeles, ni principados que nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos ama con todo el amor que ama a Cristo. Todo lo que Dios piensa de Cristo, piensa de nosotros, porque hemos sido unidos a Él. Todo el destino que a Dios le compete, nos compete a nosotros, porque hemos sido unidos a Él. Nosotros hemos sido unidos a Cristo por nuestro Padre. Y es por eso que ahora somos vencedores. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Fíjate, la asociación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Satanás indujo a Adán y a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora el Señor, nuestro Padre, nos induce a comer del árbol de la vida. Y nos dice que lo único que tenemos que hacer para eso es
escuchar al Espíritu, porque Él tiene revelación para nosotros. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, vamos a quedar ahí para continuar con este mismo mensaje la próxima semana, hermanos. Y simplemente quedarnos con la pregunta inicial. El Señor nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás? Porque si es que estamos todavía nosotros convulsionados, estamos sufridos, adoloridos, cansados, el Señor nos recuerda y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esa es la razón por la que el Señor vino a nuestras vidas. El Señor no vino a sentenciarnos. El Señor no vino a condenarnos, sino que Él vino a que seamos salvos por Él, a que tengamos la vida de Cristo morando y viviendo dentro de todos y cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.